Comencemos contigo, Matías. ¿Qué nos puedes comentar desde la Constitución argentina? Bueno, buenas noches, espero que me escuchen bien. La verdad que es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes esta importante charla. La verdad que agradecer infinitamente a la Juventud Socialista de Chile, a la Secretaría Internacional también del PS de Chile, mandar el fraternal saludo del Partido Socialista Argentino y de nuestros órganos juveniles como la Juventud y el Movimiento Nacional Reformista. Así que bueno, siempre es un honor y un placer poder compartir. También brevemente agradecer porque hoy se está cumpliendo, arranco con una anécdota, porque hoy se está cumpliendo también un año de que yo estuve más o menos para esta fecha también en Santiago de Chile, convocado por el Partido Socialista y el Instituto Igualdad, en donde pude en ese momento ser como partícipe, no partícipe, pero sí un testigo privilegiado en los acontecimientos de esos días, en donde la gente salió a la calle, donde se pudo manifestar, donde después surgió el estado de excepción, el toque de queda, y bueno, agradecer infinitamente a todos los compañeros y compañeras que en ese momento me cuidaron, me contuvieron y bueno, y me devolvieron a mi país en ese momento tan difícil para Chile, pero que resultó hoy en este proceso tan interesante y que es un honor poder compartir. Agradecer entonces a Karina, a Rodrigo, a Nico, a Max, a Fernando, a todos los que en ese momento estuvieron conmigo. Bueno, sin más preámbulos, contarles. Nosotros en Argentina arrancamos nuestro proceso constitucional, a lo que denominamos la Constitución Histórica, allá por 1953, que se inició como consecuencia y fruto de un proceso de disputa interna que arrancó con nuestra independencia, nuestro primer gobierno patrio en 1810, luego nuestra independencia en 1816, y a partir de un proceso de disputa interna entre lo que se denominaron unitarios y federales, una disputa entre aquellos que privilegiaban el centralismo porteño en contra del interior profundo, la Argentina del interior, que estaba encarnada por figuras muy, muy importantes, entre ellos al referente uruguayo Artigas, que era un referente y fue un referente para nosotros muy importante del federalismo argentino. Esa disputa de la centralidad versus el interior y con esas figuras tan predominantes concluyó en un acuerdo no sin batallas y sin disputas internas, que por supuesto en esas disputas que incluyen negociaciones y miradas de la realidad están acompañados fundamentalmente en esa época por la fuerza militar territorial. Se termina sintetizando esa disputa entre el interior y la centralidad y los federales triunfan, digamos, sobre los unitarios, y es ahí en 1853 donde a partir de un proceso constituyente se llama a la primera asamblea constituyente y se sanciona nuestra primera constitución o nuestra constitución histórica, el ejercicio de este poder constituyente originario, en aquel momento con algo muy importante que es las provincias unidas en esa federación, habiendo dejado afuera a la provincia más importante, que era la de Buenos Aires. El acuerdo inició con una federación de provincias y de referentes del interior, en donde en un primer momento se excluyó a Buenos Aires, que se recluyó en la centralidad del puerto. La primera reforma constitucional argentina se da en 1860, en donde se acuerda, y luego de una batalla importante también, se acuerda el ingreso de la provincia de Buenos Aires y del puerto, con todo lo que eso implicaba dentro del esquema federal de la República Argentina. Así, luego, reitero, luego de disputas y de un acuerdo originario, se da nuestra primera constitución que, bueno, como
como nos pedía Ricardo, estaba enmarcado en esta tradición liberal, tanto económica como política. Fue en base de, surgió de un aporte importante de Alberdi, quien se rigió por principios autóctonos locales, más una referencia importantísima del proceso de la Revolución Norteamericana. Así que en principio se dispone que esa primera constitución argentina estaba reflejada por una mirada liberal, tanto en lo económico como en lo político. Pero en esto, bueno, a mí me gusta seguir a un constitucionalista argentino, que es Roberto Gargarella, que establece que los procesos constitucionales latinoamericanos, y Argentina no está exento de eso, están como influidos por tres vertientes. Una vertiente más conservadora que viene de la raíz del Imperio Español, que está fuertemente con esa tradición virreinal de nuestra Latinoamérica, en donde siempre estuvo influida por la mirada de la Iglesia y la mirada del ejército, una mirada mucho más liberal, con una tradición, como decía, norteamericana, y una tradición que en principio no fue del todo influyente, que es una tradición más radical republicana que miraba la Revolución Francesa. Así que sin lugar a dudas, en principio uno entiende que esa primer constitución argentina reflejó un acuerdo, una mezcla de paradigmas entre el liberal y conservador, que estableció los primeros pilotes de la organización nacional, del nacimiento del Estado-Nación argentino, en esto que se da también como una constante en Latinoamérica, que es la división de poderes, la división de poderes en un esquema republicano de 3 poderes, con un fuerte poder ejecutivo, con una fortaleza del presidencialismo y un poder territorial centralizado, en nuestro caso en el puerto, en Buenos Aires, que esa es la marca, digamos, inicial. Luego, con el advenimiento del Estado Social de Derecho y el nacimiento, digamos, y el advenimiento del constitucionalismo social, durante el tiempo, ya en el siglo XX, se irían incorporando algunas reformas constitucionales más ligadas a la tradición mexicana del 17, o incluso establece que, por ejemplo, nuestra primera reforma constitucional que incorporó aquellos derechos, la cuestión social, que fue estos derechos de naturaleza económica, social y cultural, fue la reforma para nosotros de 1949, impulsada por el primer gobierno de Perón, que establecía ciertos criterios de incorporaciones de derechos sociales y el sentido social de la propiedad, con este paradigma del Estado social y el constitucionalismo social, con raíz en la Revolución Mexicana, y también algunos manifiestan que tiene un paralelismo incluso con el anteproyecto de constituyente que Salvador Allende iba a poner a plebiscitar en los 70 en Chile. Fue la primera incorporación de una mirada radical republicana y del constitucionalismo social en la Argentina en 1949. Luego, la verdad que, como no está exento del resto de los países, pero en particular con mucha fuerza y mucha característica en Argentina, la sucesión de rupturas del sistema democrático y la llegada de gobiernos de facto fue signando de alguna manera la vigencia de la Constitución. Así, en el 55 se deja sin efecto esa reforma constitucional que incorporó derechos sociales del 49 y se vuelve a la vigencia de la Constitución histórica de 1853, con esa vigencia y esa mirada más liberal conservadora. Estuvo con mucho tiempo en la Argentina suspendida la aplicación y la vigencia del régimen constitucional. En 1976, el último golpe militar
la noche más oscura de los argentinos que se prolongó durante muchísimo tiempo, hasta 1983, en que recuperamos la democracia finalmente. Y bueno, dentro de ese proceso de recuperación de la democracia, la última reforma constitucional muy importante que podemos presentar en Argentina fue en 1994, fruto también de un acuerdo importante entre los dos partidos de raíz popular en la Argentina, entre el Partido Justicialista, entre el peronismo y la Unión Cívica Radical. Fue fruto de un pacto que se denominó el Pacto de Olivos entre estas dos figuras, en su momento el presidente Carlos Menem y la figura de Ricardo Alfonsín por el radicalismo, que fijaron un núcleo de coincidencias básicas en donde se avanzó en una reforma en donde tanto se modificó la parte dogmática de los derechos la parte de los derechos como la parte orgánica, que sería la parte de la estructura institucional de nuestra Constitución, incorporando elementos muy importantes para nosotros, como son una serie de tratados internacionales vinculados a los derechos humanos, la incorporación de los derechos difusos de tercera generación, vinculado a la defensa del ambiente, el derecho del consumidor, sistemas de democracia semidirecta, como el plebiscito, la consulta popular, una reforma en la elección del Poder Ejecutivo de una manera de voto directo. Antes se elegía a través de electores de las provincias con un colegio electoral, la ampliación de la incorporación de la mirada de los derechos, pero siempre, manteniendo de alguna manera la estructura de la Constitución originaria, con esta mirada liberal conservadora, con algunas concesiones recién en 1994 a partir de una mirada mucho más radical e inclusiva de derechos. Más o menos ese es el paradigma que tenemos vigente hoy, a 25 años de esa reforma constitucional que incluyó muchos aspectos importantes para la vida de los argentinos y las argentinas. Hacemos una valoración con luces y sombras. Aquellas expectativas que se habían creado en base a la reforma constitucional, como reducir un poco la incidencia del sistema presidencialista, abrir a mayor participación ciudadana, ejercer una serie de controles contra el Poder Judicial y tal vez también profundizar nuestro sistema federal, del que ya seguramente conversaremos. Bueno, hoy en la actualidad no se ve reflejado y los esquemas de desigualdad vigentes en nuestro país sigue siendo preocupante, digamos. Esos paradigmas que se veían reflejados en las constituciones no han podido perforar la institucionalidad, como dice Gargarella, la sala de máquinas del constitucionalismo argentino, manteniendo ese régimen de desigualdad y de distancia entre los derechos consagrados y la eficacia y eficiencia en el ejercicio